Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el nombre de Jesús y bienvenidos a nuestro TCD de esta mañana. El título del devocional de hoy se llama El Evangelio de la Cruz y vamos a seguir leyendo en Primera de Corintios, que hemos estado en el capítulo 2. Ahora estamos ya leímos los versículos del 1 al 9, el día de ayer se ha hecho el devocional y hoy, ¿verdad? Me toca a mí los versículos del 10 al 16. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 16. Acompáñame a leer, por favor. Dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual goza todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vemos que en los versículos del 10 al 13 vemos la revelación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es el Espíritu de Dios y que escudriña aún lo profundo del Señor. Él nos enseña todas las cosas porque conoce la verdad y los pensamientos de nuestro Padre Celestial. Sabe el misterio de la voluntad de Dios y nos revela la sabiduría celestial. Y nos revela qué es la verdad del Evangelio perfeccionada en la cruz de Jesús. Sin el Espíritu Santo que mora en nosotros y aquellos que se han arrepentido y han puesto su confianza en Jesucristo, mora en nosotros. Y sin el Espíritu Santo, hermanos, no seríamos capaces de entender la voluntad de Dios ni de entender el Evangelio de la cruz de Cristo. Entonces, hermanos, no hemos recibido nosotros el espíritu de este mundo, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros desde nuestra conversión. Hermanos, el Espíritu Santo nos enseña lo que Dios nos ha concedido por gracia. El Espíritu Santo nos enseña por gracia cómo es la misericordia, la revelación, el Evangelio y la salvación. El Espíritu Santo el Espíritu Santo solo nos impulsa a anunciar las obras del Padre, sino que nos enseña las cosas más profundas desde su corazón. Hermanos, vemos como el apóstol Pablo sigue hablando a los hermanos de la iglesia de los Corintios, porque la iglesia de los Corintios estaban atravesando momentos muy difíciles, situaciones graves, temas muy importantes. Entonces él decide escribir esta carta a los Corintios y ahí le dice: oigan, ustedes tienen el Espíritu Santo mora en ustedes, y es el Espíritu Santo quien les va a enseñar, ¿verdad? Lo que
lo que tienen que aprender en la palabra de Dios, porque había muchos conceptos en ese tiempo de otros dioses, había conceptos de otras religiones, de otras sectas en realidad, y los hermanos dentro de la iglesia estaban muy, de repente cayendo en esas falsas doctrinas, en esas sectas, en esas enseñanzas, y estaban confundiendo y estaban ahí mezclando papas con camotes, ¿verdad? Pero le dice, hey, ustedes tienen al Espíritu Santo y Él les va a enseñar, Él les va a ayudar a escudriñar. El Espíritu Santo, que todo lo conoce, Él les va a revelar lo que realmente ustedes tienen que saber. Y muchas veces nosotros también en este tiempo, hermanos, pasamos por momentos muy difíciles. Hay muchas sectas, hay muchas falsas doctrinas y enseñanzas en la cual como cristianos y como iglesia podemos de repente caer en esas falsas señales, o de repente confundirnos o mezclar ahí las cosas, y después estamos viviendo mal, porque cuando no entendemos la palabra de Dios o cuando lo entendemos erróneamente, es ahí donde vivimos mal. Ahí es cuando no le entendemos. No podemos discernir entre lo bueno y lo malo, no podemos hacer lo correcto, no podemos hacer la voluntad de Dios, sino que nos dejamos llevar, ¿verdad? Nos dejamos llevar por nuestros placeres, nos dejamos llevar por nuestras emociones, nos dejamos llevar por la carne muchas veces, porque hay cosas y en la palabra que todavía no entendemos, pero si tú y yo que tenemos el Espíritu de Dios, Él nos va a enseñar, Él nos va a ayudar a entender las verdades bíblicas que necesitamos conocer cada día. No nos va a revelar de un momento, toma todo, no. Él nos revela su voluntad de manera progresiva, hermanos, progresiva. Y lo que no podemos entender por nuestros oídos, por nuestros ojos, es el Señor que nos va a revelar por medio de su Espíritu Santo. También vemos en el en los versículos 14 al 16, habla ya estos versículos, comienza hablando del hombre natural, que él no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Y quién es el hombre natural? El hombre natural se refiere a la persona que no ha sido salva. Se refiere a la persona que no ha sido salva, se refiere a la persona que no tiene el Espíritu en su corazón. Entonces a él se refiere como persona natural, y esa persona natural, como no se ha arrepentido y no ha puesto su confianza en Jesús, por ende el Espíritu Santo no vive en él no va a entender las cosas de Dios. Es por eso que tú tienes que saber, hermano, que hay muchas veces tu familia, tus hijos, tu esposo, o personas en tu trabajo, o aún, ¿verdad? Muchos que van a la iglesia, personas que no han nacido de nuevo realmente, que muchos son oyentes y visitantes, y que no han nacido y son hombres naturales, y no van a poder entender las cosas de Dios. No pretendamos que le entiendan el mensaje del amor de Dios, de la justificación, de la redención, porque ellos no lo van a percibir, porque ellos no tienen al Espíritu de Dios. Ellos no lo van a comprender, y aún la Biblia dice que para Él son locura. Para ellos es locura entender cómo una persona pudo haber ido a la cruz a morir por alguien. No, ellos no pueden entender cómo es que Dios, ¿verdad?, bajó de su trono y se dio a sí mismo y se hizo hombre, ¿verdad? Ellos no lo entienden, no lo comprenden. Ellos, por ejemplo, el hombre natural no entiende cómo nosotros invertimos nuestro tiempo en las disciplinas espirituales como la oración, la palabra, el congregarse, el ofrendar, el diezmar,
¿verdad? El hacer de repente también ayunos, ellos no le entienden, dice, ellos es un desperdicio, gente que no tiene nada que hacer, dice, ¿verdad? Entonces, porque ellos no lo comprenden, no esperemos que lo comprendan, más bien, hermanos, que eso nos aliente a nosotros a seguir compartiéndole el mensaje de Jesucristo, y es el Señor quien va a tocar sus vidas, y es el Señor que los va a traer a ellos, les va a traer a Él, para que ellos, ¿verdad?, no les quede ninguna otra cosa sino que escoger a Dios, escoger arrepentirse, escoger confiar en el Señor Jesucristo. Entonces ese es el hombre natural. También acá habla el versículo 15 habla del hombre espiritual. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, dice. El hombre espiritual, ¿quién es el hombre espiritual? El hombre espiritual es el creyente, el que tiene el Espíritu dentro de su corazón. Es el Hijo de Dios. Entonces dice, ¿quién es esa persona? Esa persona, el espiritual, es aquel que entiende la palabra, comprende la palabra, y no solamente la entiende, la comprende, sino la aplica a su vida al día a día, la aplica en su familia, la aplica en su trabajo, la aplica en el servicio de Dios, la aplica cuando está en el mercado, le aplica en todo momento. Ese es el hombre espiritual. El hombre espiritual es el que comprende todas las cosas, no por él mismo, por su propia capacidad de entendimiento, no, es porque el Espíritu de Dios nos la revela. Amén. El Espíritu de Dios nos hace entender esas cosas espirituales. El hombre espiritual entiende la verdad de qué es el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio de la cruz para su vida? Y el hombre, dice aquí también que el hombre espiritual, él no es juzgado por nadie, ¿verdad? Él puede juzgar todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Qué quiere decir no es juzgado por nadie? Quiere decir que quizá él va a comprender muchas cosas, ¿no? Y lo va a comprender al hombre natural, pero a él no lo va a comprender. No nos van a comprender a nosotros. No esperemos que nos comprendan, hermanos. No esperemos que ellos entiendan lo que hacemos. A veces, pero tú no entiendes que yo soy cristiano y por eso tengo que ir a la iglesia, tengo que diezmar, ofrendar. Ellos no lo van a entender, hermanos. No lo van a comprender hasta que ellos se arrepientan y pongan su confianza en Jesucristo y tengan ese nuevo nacimiento y el Espíritu Santo muere en ellos. Entonces, hermano, no nos desesperemos si ellos no nos entienden, no nos comprenden. Más bien que eso nos llene de fortaleza, sabiendo que no estamos solos, sino el Espíritu de Dios está con nosotros y Él nos enseña cada día lo que debemos de hacer. El Espíritu Santo, hermanos, Él nos va a ayudar a discernir qué es entre lo bueno y lo malo, lo bueno y lo mejor, y nos va a ayudar a tomar decisiones sabias para nuestras vidas. Decisiones conforme a la palabra. El hombre espiritual obviamente va a orar, el hombre espiritual lee la palabra, el hombre espiritual va a buscar hacer la voluntad de Dios, se va a dejar llevar por sus emociones o por las circunstancias. El hombre espiritual siempre va a buscar cuál es la voluntad de Dios, y no solamente en cosas grandes, sino aún en cosas pequeñas. Por ejemplo, te va a ayudar, ¿será la voluntad de Dios? Tengo una bicicleta, ¿será la voluntad de Dios que me compre un carro? Aún en esas pequeñas cosas. ¿Será la voluntad de Dios que me vaya de viaje? Señor, ayúdame, dirígeme. Aún esas cosas pequeñas, el Espíritu Santo que mora en ti
que eso es el apóstol Pablo que le dice a los corintios, el Espíritu Santo mora en ustedes. Y eso nos lo dice también, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y Él nos va a ayudar a discernir y a tomar decisiones sabias para nuestras vidas. Y así, hermanos, hallaremos el momento perfecto para nosotros poder tener quietud. Quietud en medio de un mundo tan difícil y malvado. No estamos solos. No estamos solos. Y lo que el apóstol Pablo respondió frente a los conflictos que había en la iglesia de Corintios es con el evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer como hermanos y cristianos frente a los conflictos de la vida, frente a los conflictos que vemos en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Recordemos, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Él ya nos ha revelado lo que somos, quiénes somos y lo que tenemos. Y eso tenemos que dar a conocer a los demás. Tenemos que responder con el Evangelio de Jesucristo. Amén. Acompáñame a orar. Padre, gracias por tu palabra enseñada en esta mañana, Señor. Oro, Señor, para que sea de bendición para cada hermano, a un amigo que lo está escuchando, Señor, que lo va a escuchar. Oro, Señor, que sea de bendición para sus vidas y que entiendan, Señor, tan grande revelación del Espíritu de Dios que mora en nosotros y que Él nos va a ayudar en nuestra vida cristiana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, cuídense mucho. Dios los bendiga. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Chao. Señor, recibe de tu siervo esta humilde alabanza que cantó para ti.